Pues ellos tienen una tarea o varias tareas. La primera pues es enviar para que nos entiendan quienes nos están viendo. La elección de jueces magistrados se hace en 2 etapas, una parte 2025 y la otra parte en 2027, de los federales. Los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia se hace en el 2025. ¿Quiénes van a ser los que se elijan en el 2025 y quienes se elijan en el 2027? Primero, las vacantes, pues todos aquellos jueces, magistrados que en este momento no han sido nombrados. Y además hasta llegar al número, a la mitad. ¿Cómo se llega a esa mitad? A través también de tómbola, a través de una selección al azar. Entonces, son la mitad de los jueces y las juezas, la mitad de los magistrados y magistradas, y toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La otra mitad se elige en el 2027. ¿Qué pasa con los estatales? La Constitución dice que deben modificarse las constituciones estatales, las 31 y la de la Ciudad de México, para poder hacer su elección. En esas constituciones estatales pueden tomar la decisión de que se haga una parte en el 25 y la otra en el 27 o todo en el 27. Se abre esa posibilidad en la Constitución. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son las vacancias? Lo que dice la Constitución es que el Consejo de la Judicatura tiene que enviar al Senado de la República el número de vacantes para que sean tomados en cuenta. Hasta ahora, lo dijo el otro día el senador Fernández Noroña, no lo han enviado. Entonces, si no lo envían, lo que dice esta ley es que el Senado de todas maneras buscará la manera de conocer cuáles son las vacantes, que hay formas públicas de conocerlo, y con ello emitirá la convocatoria. Entonces, ese es el primero. ¿En qué otro participa la Corte? Bueno, se van a hacer 3 convocatorias, una sola convocatoria del Senado y a partir de ahí el Ejecutivo, o sea, la presidenta y su equipo, vamos a lanzar una convocatoria para todas y todos los que cumplan los requisitos para inscribirse, ya sea como jueces, como magistrados o como ministras o ministros. Lo mismo hace el Congreso de la Unión y lo mismo hace la Suprema Corte. Entonces, la Suprema Corte tiene que emitir su convocatoria si quiere participar, pero esta ley, si no emite la convocatoria, también toma las medidas por si la Suprema Corte no emite su convocatoria. Se emite la convocatoria. Nosotros tenemos que definir a 5 personalidades, por supuesto abogados, abogadas reconocidas, el Congreso 5 y la Suprema Corte 5. Esos son el comité de selección. Ese comité que tiene que hacer, emite la convocatoria, se inscribe en una convocatoria pública y después esos comités pueden buscar asesoría, por ejemplo, de profesiones, de la Secretaría de Educación Pública o de otras instituciones para poder hacer una primera selección. Recuerden que tienen que cumplir, que deben tener 8 de promedio y 9 de promedio en algunas materias de las cuales tienen que ser en donde van a concursar, tienen que presentar cartas de recomendación, tienen que presentar también un ensayo. Entonces, el comité de selección revisa, obviamente para tener la certeza de que tienen el título y tienen las calificaciones, pues pueden hacer las consultas necesarias a las universidades para que este comité pues tenga esa información. Después de ello, pues van a seleccionar algunos de manera clara, transparente, pública. Y a partir de ahí pueden hacer entrevistas, esto dice la ley. Entrevistas para ver, bueno, seleccionamos a 200, 300. Pues entonces pueden hacer entrevistas en donde estos 5
representantes les pueden preguntar, bueno, ¿por qué quieres ser ministro o ministra de la Suprema Corte? ¿Qué pasa cuando te llega un caso de este tipo? Es decir, pueden hacer una entrevista que permita pues saber quién tiene las capacidades para estos cargos. Y después de eso, por ejemplo, el Ejecutivo, la presidenta envía todos los candidatos a ministros o ministras, que son 9, 5 mujeres y 4 hombres en esta ocasión. Entonces, tenemos que enviar 3 por cada puesto para que vayan a elección. ¿Cómo definimos esos 3? Pues primero, este comité va a seleccionar 10, o sea, del Ejecutivo van a ser 90 para ministros y ministras. Y de esos 90, en una sesión pública, transparente, se selecciona a los 3 por cada uno de los cargos. Y esos son los que van a votación, que la va a organizar el Instituto Nacional Electoral. Entonces, estas leyes lo que hacen pues es aterrizar cualquier problema que se presente de tal manera que no todo quede en la convocatoria del Senado, sino que tengamos leyes secundarias que permitan caracterizar cualquier problema y resolverlo. Y finalmente el INE, frente a cualquier problema, pues tiene sus instrumentos para poder resolver cualquier controversia.